Dios les bendiga, mis hermanos amados, una vez más con alegría de poder llegar a sus hogares y compartir con ustedes, mis hermanos pastores y familias pastorales, el consejo de la palabra de Dios. Hoy quiero invitarle que leamos la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 11. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Quiero invitarle, mis hermanos, a que me acompañen a ver un poco la transformación que Dios hace en los hombres, como usted y como yo, que hemos decidido amarlo, servirlo y entregarnos por todo a Él. Y un buen ejemplo, no el único, pero un buen ejemplo es la vida de este gran apóstol al cual todos recordamos. Comencemos diciendo, Pablo era un hombre de buena cuna. Sus padres eran judíos, celosos, aunque vivía en una provincia de Roma, Tarso de Cilicia. Sin embargo, sus principios de fe se mantenían estables. Incluso el nombre Saulo, como realmente se llamaba Pablo, hacía honor al primer rey de Israel, al benjaminita hijo de Cis, Saúl. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, él hace esa observación, benjaminita, no solamente judío, sino benjaminita. Los padres se esforzaron por darle un nombre significante, que traducía algo así como ungido en el hebreo antiguo, como elegido, como una promesa, una esperanza. Como Saulo, cuando cumplió los 12 años de edad, vino a Jerusalén a ser educado en la escuela de Gamaliel, donde aprendió la ley de Moisés y, según nos contara él mismo en Gálatas, aventajaba significativamente a sus compañeros de estudio, llegando a tener la oportunidad de pertenecer a los fariseos. Y entre ellos llegó a formar parte incluso del Sanedrín. Así que, con razón, Pablo se autotitula como hebreo de hebreos y, en cuanto a la ley, irreprensible. Su celo lo llevó a formar parte de ese grupo que en su momento imaginaban que defendían la fe. Por eso, una de las primeras apariciones de este hombre en la Biblia aparece es persiguiendo a la iglesia. Y como él lo dijera luego, cuando mataban a los creyentes, él daba su voto. Que tal es el caso de Hechos 8, con la muerte de Esteban, que lo tildan un joven en el cual le cayeron las ropas del primer mártir del cristianismo. El tiempo pasó y su estatus, su inteligencia, su capacidad le permitió tener cierta autoridad y emprendió una loca persecución contra un grupito pequeñito de creyentes llamados cristianos, cuyo único delito era creer en Jesucristo. Pablo lo contará después en el libro de los Hechos, donde él mismo dice que los perseguía hasta la muerte, los encarcelaba. Algunos, a punta de torturas, lograba hacerlos blasfemar el nombre de Jesús, hasta que esta locura tuvo que pararla de seco el mismo Dios, que fue lo que nos cuenta Hechos capítulo 9. Y esa expresión, que no es sino un refrán de la época, dar coces contra el aguijón, pudiéramos interpretarlo a nuestro lenguaje actual diciendo, como eres un torpe dándote cabezazos contra el suelo. Y por eso el comienzo de la vida verdadera de Saulo en el servicio a Dios comienza con una vida de humillación, en el suelo, ciego, y buscando a un hermanito a quien Dios le dijo que fuera él, que solo la Biblia la menciona una sola vez, Ananías. Y por boca de ese desconocido hermano le hablaba al erudito Pablo y Dios le dijo, él te dirá lo que tienes que hacer. Saulo, ahora con el conocimiento que tenía y el encuentro con Dios, creyó que podía empezar a hacer la obra y por eso comenzó en Damasco a predicar. Pronto los judíos se fueron contra él y tuvo que huir hacia Arabia, como nos lo cuenta posteriormente en Gálatas.
Permaneció allá 3 años. Creyendo que ya todo había terminado, regresó a Damasco y allí comenzó a predicar, pero los judíos no le perdonaron. Y por ahí, en medio de su predicación, un sobrino suyo es quien le libra la vida. Y el gran Saulo, que todavía es Saulo, tenemos que verlo descolgado en un canasto por un muro. Huye hacia su ciudad natal, Tarso, donde permanece unos 10 años. Olvidado, solo, siendo un don nadie. Pero en este momento yo quiero decirles, estaba viviendo el proceso de transformación de Dios. Hasta que algún día se acuerda de él Bernabé y va y lo busca y lo trae y lo presenta a los apóstoles y lo lleva consigo a Antioquía. Tanto es, hermanos, que el primer viaje misionero que nosotros decimos de Pablo no es de Pablo, es de Bernabé. Pablo es el asistente. Y en medio de esta titularidad todavía se le ve un poco lo Saulo que era cuando no comprende la actitud de Juan Marcos y lo despide y estorba que vuelva a acompañarle en sus viajes. Todavía era muy Saulo. Hasta el capítulo 13 de Hechos encontramos a Saulo llamándose Saulo. Pero el versículo que leíamos al comenzar es el quiebre de una historia donde Saulo decide dejar de ser Saulo y comienza a autollamarse Pablo. Es Pablo el que decide llamarse Saulo. ¿Por qué? Resulta que Pablo es una palabra latina que significa pequeño. Y hay una cosa interesante. En la primera carta paulina, que es Primera de Tesalonicenses, Pablo se titula Pablo, apóstol de Jesucristo. Y así continúa haciéndolo con varias hasta que llega a Romanos, que no es precisamente de las primeras, es más bien de las últimas. Pero en Romanos ya se cambia. Dice Pablo, siervo de Jesucristo. Incluso cuando llega a Filemón, ya ni siquiera es un siervo. Dice Pablo, esclavo y prisionero de Jesucristo. Qué interesante cómo va haciendo Dios esa transformación. Y cada episodio que vivió Pablo iba siendo menos Saulo, pero más Pablo. Iba siendo menos fariseo, pero más siervo de Jesucristo. Iba siendo menos elocuente en la ley, pero más prendido a la grandeza y la gloria de Dios. Con cierto dolor, vemos a Pablo escribiéndole en la segunda carta a Timoteo palabras que reflejan su humanidad. Y le dice, procura venir pronto a verme, porque sentía la soledad que tienen los hombres de Dios. Y tiene miedo al frío del invierno, y entonces le ruega, tráeme el capote, tráemelo cuando vengas. Viene el invierno. Ya es un hombre que no es el Saulo preponderante, el Saulo intelectual, al cual Festo, aún juzgándolo, reconoce su erudición, sino que ahora es un hombre prisionero, menos Pablo, pero más de Cristo. Tráeme los libros que dejé en casa. Y notamos, hermano, cuando escribe a los Gálatas, dice una gran verdad. Este hombre de Dios era ahora más de Dios y menos Saulo. Era más de Jesucristo y menos rabino. Era más de Cristo y menos del Sanedrín. Era más como Dios y menos como un benjaminita de sangre pura. Y termina diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hasta allá, hasta ese límite lo había llevado Dios. Y dice, ya no vivo yo. Ya mi vida ni siquiera es mía. Mi vida tiene nombre, se llama Jesucristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si algo vivo en esta carne, lo vivo para la gloria de aquel que me amó y se entregó por mí. Aquí, en la intimidad de compañeros, que Dios está todavía moldeándonos,
menos el uno, menos el otro, pero más de Cristo. Y en este encierro, en esta pandemia, yo sé que hemos perdido mucho, mucho de nosotros. Cuando nos abran las puertas, verán hombres diferentes. El mundo verá hombres diferentes. Hombres a los cuales Dios en secreto les ha ido quitando una cosa, nos ha ido quitando otra y otra y otra. Pero gloria a Dios, que reconozcan a Dios en su vida y en mi vida, mis amados hermanos. De Saulo a Pablo, de benjaminita a pequeño, de promesa, de prometedor a insignificante. Igual estará haciendo Dios con usted y conmigo, mi amado hermano. El Señor le bendiga.